nosotros y nosotros informarnos, leer el texto que nos entregaron desde la Constituyente, y por eso estamos tan interesados en saber cuáles son los puntos de vista que rescatan, que destacan, en este caso Gaspar, y poder darles la palabra a ustedes también para hacer preguntas. Así que, sin más, vamos a comenzar. Por favor, Gaspar, una pequeña presentación para que nos cuentes de ti, tu experiencia en la Constituyente, y comenzamos a profundizar en el texto. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gaspar Domínguez. Yo vivo y trabajo en la región de los lagos, en el sur, en Chiloé, enfrente, en la provincia de Palena. Y la verdad es que estoy muy contento y muy esperanzado porque probablemente estamos frente a una de las elecciones más relevantes que hemos tenido en Chile en las últimas décadas. Y probablemente en las próximas décadas no vamos a volver a tener una elección tan relevante como esta. Y esto supone un desafío para la sociedad completa y para todos nosotros que estamos votando. A la vez, resulta un privilegio para nosotros poder ser una generación que tiene por primera vez en la historia de Chile la posibilidad de darse a sí mismo una propuesta de constitución. La idea es que en esta jornada yo pueda responder algunas cuestiones dentro de lo que pueda, pero limitándome estrictamente al texto. Y cada pregunta que aquí se haga, yo lo voy a referir a un artículo del texto, lo vamos a leer y vamos a responder texto en mano. Porque estamos todos cansados, ¿cierto?, de las mentiras o las interpretaciones más bien curiosas, y la idea es basarnos en el texto. Y quería decir tres cuestiones antes de dar el espacio a abrir la palabra. Lo primero es que esta Constitución, hay cuestiones donde nos ponemos a tono porque estábamos atrasados. Probablemente en materia de derechos sociales nos ponemos a tono, probablemente en descentralización, que somos un país tan centralizado, nos ponemos a tono, pero hay otras cuestiones en las que nos ponemos a la vanguardia a nivel mundial. Una de ellas son las cuestiones que tienen que ver con el género, con el feminismo y con la diversidad sexual. Nos ponemos probablemente a la vanguardia y el mundo nos está mirando. Segundo, en materia de medio ambiente, también nos ponemos a la vanguardia y eso es razón de orgullo poder tener hoy día un texto así de avanzado. Y finalmente me gustaría decir que este texto no busca ni pretende ser una varita mágica que va a arreglar los problemas, sino más bien transformarse en una caja de herramientas que nos va a entregar las soluciones para desde el 5 de septiembre trabajar en conjunto por construir una sociedad mejor y como todos queremos. Pero el 5 de septiembre no vamos a ser Noruega. Y el otro año la educación no va a ser mucho mejor de lo que es ahora. Esto es un trabajo colectivo con un telón de fondo, que será esto, la primera Constitución escrita en forma democrática. Así que muchas gracias y esperamos podamos ir comentando y respondiendo las preguntas. Muchas gracias, Gaspar. Acaba de llegar Bessie Gallardo, ella sí por el distrito 8, ¿verdad, Bessie? Bueno, te damos la bienvenida también y una pequeña presentación, porque vamos a comenzar luego con las preguntas de las vecinas y vecinos. ¿Cómo están? Llegué un poco tarde porque estoy enferma, así que no lo hagan porque estrés. He estado enferma como los últimos 6 meses, en verdad. Bueno, les quiero contar, soy Bessie Gallardo Prado, no soy la convencional o ex convencional más popular del barrio, en verdad. Soy licenciada en Ciencias Jurídicas, de hecho, me licencié estando en la convención, así que aguanta aquellos que están estudiando para el examen de grado en Derecho porque se puede. Y yo les quiero... creo que Gaspar habla bonito, ¿cierto? Me decía, guau, pues se las tiene todas. Pero más allá de eso, yo quiero decirles algo que para nosotros es fundamental. Y esto de que siempre el otro lado, porque no le vamos a decir enemigos, que lata, tan anacrónico, tan de los 80 esa cuestión, Guerra Fría, que lata. El otro lado habla del patriotismo y se llena la boca con esto del patriotismo, que la bandera, el escudo, los emblemas, la cuestión y la cacha de espada. Pero les cuento algo, no saben ni bailar cueca. Es muy triste. Y además de eso, dicen rechazar para reformar. No han reformado nada en los últimos 42 años. El único que se atrevió a reformar alguna cosa, un poquito de maquillaje, así como que yo tengo 5 kilos de maquillaje, la Constitución del 80 tiene 10, fue Ricardo Lagos Escobar. Ese que nos licitó todo, el mismo. Entonces,
El tema es que hay que tener un horizonte claro. Primero, esto no es una batalla entre buenos y malos. ¿Ya? Segundo, hay que superar la convención. Si la convención hoy día es como el ex tóxico. Cada vez, ¿es en serio? Cada vez que nosotros decimos algo, sale la derecha, que es la convención. Oye, pero se acuerdan más que del ex. Entonces superemos la convención. Ahora tiene que hablar el texto constitucional. Se abren puertas con este texto. Hoy día, la Constitución del 80 es muy parecida a la iglesia que está enfrente. Con una tremenda muralla de fierro que no deja pasar a nadie. Con esta nueva Constitución empezamos a abrir las puertas para efectivamente poder ejercer nuestros derechos. Imagínense lo que es que el día de mañana, aquellos que tenemos hijos o hijas o hijes, podamos pensar en que nuestros hijos, hijas o hijes estudien lo que sueñan y no pensar en que medicina me cuesta 7 millones al año, ¿está ahí? O que derecho me sale 6. Entonces, hay que empezar a tener esa visión de futuro. Pero además, nos tenemos que apoderar nosotros del patriotismo. Porque así como dijo Gaspar Domínguez, para el cierre de la convención, cambiar Chile, hacer que Chile sea mejor para su gente, ese es el verdadero patriotismo. Y aquellos que hacemos territorio, ¿saben qué más? Tenemos que andar con la bandera de lado a lado. Así como cuando juega la roja y CHI, lo mismo. Porque esta es la oportunidad que tenemos de que Chile sea mejor para todas, todos y todes. Esta es la oportunidad que tenemos de que Chile sea un país que avanza al desarrollo. Esta es la oportunidad que tenemos, más allá de las lógicas de la derecha y la izquierda, de que cada ciudadano, ciudadana, habitante de este país, crezca en un país efectivamente libre, efectivamente democrático y efectivamente integrador. Aquí nos estamos jugando el 4 de septiembre, chiquillos y chiquillas. Casi digo compañera, y no sabe qué está. ¡Qué terrible, comunista! Nos estamos jugando de verdad nuestra libertad. Porque lo que hoy día hay, primero, es que nos dicen tenemos la libertad de elegir. Perdónenme, yo ni con el sueldo convencional podría haber ido a la clínica alemana, no me da. Segundo, nos dicen, no, pero si usted tiene la libertad de elegir el colegio de sus hijos. Ojalá mis cabros estuvieran en Internacional Alba, porque sé que son capaces, pero resulta que el colegio es de 450 lucas mensuales, entonces no hay libertad de elegir, efectivamente. Ahora tenemos esa oportunidad histórica. No la dejemos pasar. Y aquí le voy a tirar la posta a las mujeres. Nos han relegado por décadas. Es ahora cuando las mujeres podemos efectivamente abrir las puertas para llegar al poder, para que el trabajo de cuidado sea reconocido. ¡Ojo con eso! Me he pasado la vida cuidando. Y para que también aquellos que vemos que estamos rodeados de arbolitos, los derechos de la naturaleza sean efectivamente derechos también humanos. Porque tenemos un vínculo indisoluble con la naturaleza. Porque no nos queda planeta. ¿Vieron? ¿No miren hacia arriba? Cuando la científica dice, ¡nos vamos a morir! Yo le voy a comentar algo. Yo en la Comisión de Medio Ambiente andaba por ahí. Gracias, suban. ¡Ay, nos vamos a morir! Porque no hay agua. Porque no nos quedan recursos para explotar. Y porque de verdad no nos vamos a ir a Marte. Marte no es opción. O cuidamos ahora el planeta o no. Y es con esta Constitución que podemos abrir esas puertas para que nosotros tengamos una vida mejor. ¿Ya? Así que este 4 de septiembre, incluso ojalá antes, revienten el territorio. Tómense las calles. En buenas, sí. Tómense las calles. Pero hagan una campaña con alegría. Y no le crean a las mentiras de otro sector, pues sí, son ridículas, pues. ¿Ya? Así que vamos a abrir el espacio de preguntas. Pregunten lo que quieran, menos usando en la cuenta porque francamente es paupérrimo, pero todo lo demás lo pueden preguntar. Muchas gracias.
había una pregunta de una vecina que la dio antes de que tú llegaras, Bessie, y tenía que ver con el derecho a la propiedad. Oye, el derecho a la propiedad... El derecho a la propiedad es la cuestión más fome del derecho civil. ¿Sí, no, Carla? Por Dios, qué fome, ¿eh? Oye, tengo la raja arreglada, fresca no sé, pero el así. En fin, la cosa es que... no, déjenlo que se exprese. Esta expresión... Déjenlo nomás. Mandémosle amor porque le hace falta cariño, le hace falta amorcito, ¿cierto? Ya. El derecho a la propiedad es una cuestión fome, pero la vamos a hacer entretenida, ¿ya? Amorcito para ti, bendiciones, corazoncito, ¿ya? Y es que no, de verdad, si la gente que no debe que mandarle amor, ¿ya? Bueno, como le iba diciendo, es un derecho que es re antiguo. Imagínense esos caballeros con toga y laurel en la cabeza, así Roma, esos que mataron al César, los mismos. Y en esa época ya hablábamos de propiedad. Las mujeres éramos res nullius, cabras, así que olvídense, éramos cosas muebles, por cierto, al nivel de los perritos. O sea, como éramos propiedad. ¿Y qué significa la propiedad? Después avanzamos un poquito más, nos vamos a ir a un venezolano. ¡Ay, qué feo un venezolano! Escribió el Código Civil chileno, que atroz. Y este caballero venezolano dijo que la propiedad es aquella facultad que tenemos de gozar y disponer de las cosas siempre y cuando no sea contra la ley, obvio, y contra derecho ajeno. O sea, me encanta la iglesia, yo encuentro preciosa, me encantaría vivir ahí, pero como es de la iglesia católica yo no me la puedo usurpar. Y el usar se desprende del goce. Entonces yo uso las cosas, el parlante lo uso efectivamente para que se escuche, gozo de las cosas, por lo tanto puedo arrendar, celebrar actos o contratos sobre el parlante, puedo arrendarlo, darlo como acto, prestarlo, no sé, y puedo disponer de las cosas. O sea, yo podría vender el parlante si fuera mío, o podría destruirlo. Esa es la propiedad. ¿Dónde encontramos la propiedad? En tratados de derechos humanos, por ejemplo. ¿Por qué es un derecho humano? Fíjense, así como la vida, la integridad, el derecho a la salud, también es un derecho humano. Ahora, ¿qué diantres hicieron estos convencionales tan raros? ¿Saben que no innovamos para nada? Fuimos re fome. No hicimos nada nuevo. Dijimos primero, en el artículo 78, que la propiedad, usted tiene derecho a adquirir toda clase de bienes. Toda clase de bienes, po. Salvo aquellos que la naturaleza ya ha hecho inapropiables, como el agua, por ejemplo, o como los glaciares, o como el marcito, ¿ya? O aquellos que la ley declara inapropiables. ¿Cuáles? Las calles. ¿Qué ley? El Código Civil venezolano de nuevo. El Código Civil establece cuáles son los bienes inapropiables. Y están las calles, porque son bienes nacionales de uso público. Las plazas, los asientitos donde usted, que es joven en los lentes oscuros, está sentado. Entonces, usted con la nueva Constitución puede adquirir toda clase de bienes, hasta ahí estamos regios, ¿cierto? Salvo aquello, ya saben, que la naturaleza declara inapropiables o que la ley declara que no están dentro del comercio humano. Ahora, después dice, por ley fundamentada. No es que me van a quitar algo, no, porque no me lo pueden quitar, lo mismo dice la letra constitucional, no te lo pueden quitar. Pero en casos muy excepcionalísimos, ¿qué se puede hacer? Se puede expropiar por utilidad pública o interés general de la nación, ¿ya? Oye, no hemos estado nada con la Constitución del 83, po. Y después dice, ¿cuándo? Por ley. Y ley fundamentada. ¿Y qué se va a pagar? Uy, aquí quedó la crema. El justo precio. ¿Y qué es justo precio, po? Y esto viene de antiguo. La primera vez que escuchamos el vocablo justo precio fue la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Les cuento, en Francia le cortaron la cabeza al rey. Y después le hacen la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, una cuestión muy rara.
y dice la justa retribución. Si yo me voy al derecho francés, también dice la justa retribución o la justa indemnización. Y es el detrimento efectivamente causado a la persona del expropiado. Ay, ¿por qué no pusieron el valor de mercado? Porque el mercado fluctúa, pues, compañeros y compañeras. Fluctúa, pues. ¿Cómo fluctúa? Sí, pues. Yo me puedo comprar una casa en 100 hoy día y como pasó en la crisis del subprime de Estados Unidos, después vale 70. ¿Y cuál es el daño efectivamente causado? ¿Por 100 o por 70? Por 100, po. Por lo tanto, el Estado me tiene que pagar 100, que es el daño efectivamente causado. Oye, pero si yo creo que mi predio vale 120, usted va a tener el derecho a ir a un tribunal y decirle al tribunal, ¿sabe qué, señor tribunal? Mi predio no vale 100, aumentó el valor, vale 120. O sea, dotamos a la nueva Constitución de un montón de herramientas para proteger a las personas ante el acto expropiatorio, pero además les dotamos de la facultad de adquirir toda clase de bienes, salvo con 2 excepciones que están ya bien expuestas. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Fantástico. Ah, lo otro, no les van a quitar nada, las cuestiones siguen siendo heredables, está todo en el Código Civil, no se enrollen ahí. Muchas gracias, Bessie. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí hay una pregunta. No importa. ¿Cuál es su pregunta? Hola. Constanza. Quiero saber qué pasa con la ley Ricardo Soto, con las enfermedades que estaban con beneficio con la ley, ahora con la nueva Constitución. ¿Van a perder algún beneficio? Lo pregunto particularmente por una persona que conozco, que su voto es muy decisivo para mí, pero este es el problema que tiene ella, que necesita la máquina para la insulina, porque es insulino dependiente, pero le dijeron desde la ISAPRE que ya no se le iban a dar por la nueva Constitución, si es que llegaba a ganar. Es verdad. Mira, justo tenemos aquí a Gaspar, médico. Aquí tenemos una pregunta del área salud. ¿Habrá otra pregunta acerca del área salud, que es un tema tan importante y tan sensible para todas nosotras? O de cualquier otra, si no hay de salud. Aquí hay una pregunta. Sí, hola. Quería que pudieras explicar, Gaspar, un poco más sobre cómo va a ser en general la articulación que va a haber entre el sistema público y el sistema privado y cómo va a ser su financiamiento, de manera de poder garantizar como estas prestaciones y también cubrir un derecho universal de salud, como en ese concepto y en específico también. Muchas gracias. Ahí la vecina Yes. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Vecina, vecino. Acá. Venga, vecina. ¿Cuál es su nombre? Natalia Betancourt. Natalia, muchas gracias. Pero no es del área de salud, no importa, es el tema del agua, que nos hablen del tema de las aguas. A ver, ya, a ver, ahí sí. Ahí sí. El tema de las aguas, que nos gustaría saber En general. que nos hablen un poco de las aguas. Ya. Están dueñas de todos los particulares. Claro. Se refiere a los derechos que han conseguido sus particulares, ¿verdad? Que tienen hoy día las aguas en sus manos. Gaspar, por favor. Sí, muchas gracias. Me referiré brevemente a los 2 puntos, pero señalándole el artículo. Quienes tengan la Constitución, ábranla en la página 18, artículo 44. El artículo 44 es el artículo que habla sobre salud. Y primero quiero que conversemos y probablemente todos aquí estemos de acuerdo en el mismo diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Que hoy día el que tiene plata se puede atender y acceder a las prestaciones y el que no tiene plata tiene que ponerse la cola. Ese es el problema esencialmente hoy día y todos aquí lo conocemos. ¿Y cuál es el problema? Que eso genera que el sistema sea muy poco eficiente, porque finalmente no acceden a las prestaciones las personas que más lo necesitan, sino que las personas que lo pueden pagar. Voy a poner un ejemplo. Imagínense, tenemos una mujer adulta mayor que no tiene recursos y que tiene un dolor de cabeza probablemente originado en un tumor. Imagínense ese caso. Y al mismo tiempo tenemos un cabro de 25 años con ISAPRE, con buena situación económica y que le duele la cabeza porque está con caña. Adivinen, ¿quién se va a hacer el escáner primero? ¿El cabro o la señora? Eso es impresentable, porque los escáneres son un recurso limitado. Las horas de neurólogo también son un recurso limitado. Y por eso necesitamos generar un sistema donde se favorezca que las prestaciones sean para quien las necesita primero. Y es por eso
que el artículo 44, en el punto número 7, dice: el Sistema Nacional de Salud estará integrado por prestadores públicos y por prestadores privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para esta integración. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que queremos lograr? Primero, dependerá de la ley, por cierto, pero lo que se requiere es que cuando una persona se enferme y necesita acceder a una prestación de salud, la deriven o al hospital, o a la clínica, o a lo que fuera, pero necesita que ese problema se resuelva y que no dependa de la capacidad de pago. Y esto, que puede parecer muy loco o extraño, es lo que ustedes probablemente vieron en la pandemia. Cuando alguien necesitaba una cama crítica o un ventilador, le decían: no, usted no puede usar ese ventilador porque es ISAPRE, usted no puede porque es FONASA. No, a usted lo tomaban y lo derivaban al que correspondía. Incluso si era urgente y no había disponible en la ciudad, bueno, lo subían a un avión y lo mandaban a otra ciudad. La aspiración es lograr construir un sistema de salud donde todas las prestaciones estén disponibles para todas las personas y no solo para quienes puedan pagarlas. Ese es el principio general y será tarea de la ley en el futuro poder implementar esto con reglas claras para que los privados, es decir, las clínicas, los centros médicos, se incorporen al sistema de salud, pero siguiendo las reglas que el Estado les ponga. Esa es la idea. Y sobre el tema de agua, seré bien breve. Hoy día, el agua en Chile la puede usar quien sea dueño de los derechos de aprovechamiento de agua. Ejemplo, aquí hay un riachuelo y esta agua es mía. Y si arriba abajo hay un poblado que no tiene agua para beber, como esta agua es mía, yo la puedo enchufar a una máquina y, por ejemplo, producir una minera, por ejemplo, porque es mía. ¿Qué es lo que establece esta nueva constitución? Mire, usted puede seguir usando el agua para una minería, puede hacerlo, pero siempre y cuando no haya nadie que requiera beber de esa agua más abajo. Es decir, como sabemos que el agua es poca y cada vez va a haber menos, se debe priorizar el consumo primero para consumo humano y mantención de los ecosistemas, después para producir alimentos y después para otras actividades productivas. ¿Y cómo se va a materializar esto? Tomen su constitución, vayan a las normas transitorias, artículo 36º. Artículo 36º, página 155. ¿Cómo va a funcionar? El día que se apruebe la Constitución, al otro día, el 5 de septiembre, todas las personas que hoy día son dueños de derechos de aprovechamiento de agua, estos derechos se transformarán en autorizaciones de uso. ¿Y qué significa eso? Bueno, el dueño, como es dueño, lo puede vender, comprar, arrendar, hacer lo que quiera. Pero la autorización no es lo mismo. La autorización, usted puede usar el agua para lo que se le autorizó a usarla. Es decir, las autorizaciones se pueden revocar o se pueden quitar si el agua no se usa en lo que se dijo que se iba a usar. Y miren, ¿cómo va a ocurrir? Fíjense, 36ª, el punto número 2. Este proceso, la redistribución de agua, comprenderá la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional y se desarrollará por etapas, priorizando aquellas cuencas con crisis hídricas. ¿Qué significa esto? Después de que se apruebe la Constitución, 6 meses después, se va a priorizar todas las cuencas hidrográficas, es decir, los riachuelos, los ríos, donde haya crisis hídrica, es decir, donde haya menos agua, y donde haya sobreotorgamiento de derechos de agua, es decir, donde haya más gente que tenga más agua de la que realmente hay. ¿Y cómo se va a priorizar? Se le va a decir a toda la gente: ¿sabe qué? Espérese un poquito, vamos a redistribuir el agua. Y uno dice, bueno, no hay que afectar a los productores, por ejemplo, de alimentos, a los agricultores. Y por eso, después del último punto, dice: esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores y a otros pequeños autorizados. Es decir, 6 meses después de que se apruebe esta Constitución, comenzará la redistribución de agua. Y esta redistribución no afectará a los pequeños, sino más bien a los grandes poseedores de derechos de aprovechamiento. Y esto es cómo funciona en todas partes del mundo. Pero los privados ya deben estar haciendo algo para cambiar eso. Ya empezaron. Están desalinizando. Ya, a ver. El 75% del agua en Chile la usa la gran agroindustria. Esto no es fuente mía, por cierto. Esta es una fuente de la Asociación de Productores de Agua y de las Sanitarias. El 8% se usa en la minería
cada vez es menos porque tienen la capacidad de desalinizar. Y el 12% es del resto del uso. O sea, el resto es como para consumo humano. Lo que dice la Constitución es que primero es derecho al agua y al saneamiento. O sea, no es solamente a tomar agua o a usarla para los campos, sino que también es para que usted se lave las manos, pueda efectivamente ir al baño, etc. En el caso Petorca Puchuncaví, lo que se hizo el año pasado, el 2021, que es un fallo de la Corte Suprema, se recurre de protección por derecho a la salud, no por derecho humano al agua, porque en Chile no existe hoy día el derecho humano al agua. ¿Y qué alegó el INDH? Dijo, en Petorca y en Puchuncaví, como están viviendo una emergencia sanitaria que es el COVID-19, no sirve que lleguen 50 litros de agua por persona diarios. Se necesitan 100. La primera vez, la Corte de Apelaciones dijo no y se rechaza el recurso. Vuelven a recurrir ante la Corte y ahí pueden ganar el recurso. Si se dan cuenta, se tuvieron que dar una vuelta re larga para efectivamente garantizar el agua en Petorca y en Puchuncaví. Yo soy de un distrito en donde, por ejemplo, en Colina hay 2 relaves mineros. El río Colina está a 1/5 de su capacidad, porque hay unos tremendos tubos que sacan el agua para la minería. En Tiltil no hay agua. Y llega con camiones aljibes, con el costo que eso significa, porque se paga más que lo que pagamos en las ciudades, que es 1 peso por litro de agua. En Lampa tampoco hay agua. De hecho, el río que cruza Lampa está seco. ¿Qué pasó con el río? Lo secaron. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Por qué lo secan? Pero lo secan las grandes empresas, las mineras. ¿Por qué? Porque es tanta la sobreexplotación de la cuenca, arriba donde está la cordillera y empiezan los deshielos, que cuando llegamos a Colina, o llegamos a Tiltil, o debiera llegar el agua a Lampa, no llega. Cuando nosotros hablamos de que el derecho de administración de las aguas constituye propiedad, significa que yo las acciones de agua las puedo vender 10 veces. Y es lo que pasa, por ejemplo, en Rango, que tenemos un tremendo problema con la Asociación de Canalistas porque se sobrevende el agua. O porque pequeños agricultores, cuando debe llegar el agua a sus campos, pese a tener acciones de agua, ya no queda. Por eso es que después de 6 meses de que se promulgue la nueva Constitución, empieza la redistribución del agua. Ahora, con administraciones de uso. Porque ¿se acuerdan de lo que yo les contaba de la propiedad? El agua sale del comercio humano, ¿ya? Pasa a ser un bien común inapropiable, pero cuando hablamos de bienes comunes inapropiables, se pueden utilizar. O sea, hay derecho de uso. ¿Ya? Yo les expliqué el uso. No pueden decirme que no lo entendieron. Ya, eso, para que quede redondito el tema del agua. Perdón, ¿qué pasa con las napas subterráneas? Ya, ¿qué pasa con el agua de las napas subterráneas? Cada vez los pozos son más profundos. Para que las napas se llenen necesitamos agua de lluvia, porque la tierra absorbe el agua, ¿ya? Ahora, también se tienen que redistribuir, porque hablamos de todas las aguas, no solo de las aguas de cuenca. Lo que pasa es que establecimos en la Comisión de Medio Ambiente como unidad mínima la cuenca hidrográfica, ¿ya? Pero eso abarca todas las aguas, incluidas las napas subterráneas. ¿Yo podría ser un pozo donde alguien es dueño de esos pozos? No sé, es que 600 hectáreas a la redonda. Ya, cuando yo compro un predio, tengo que inscribir 2 cosas. El derecho de propiedad del predio y el derecho de propiedad del agua. Y eso se hace en la DGA. Ahora, con esta nueva Constitución, si usted tiene un pozo, va a tener que reinscribir. No tengo. ¿Ya? No, le estoy contando un caso supuesto. No, pero mira. Va a tener que reinscribir. Déjeme terminar. Y como se va a reinscribir, no se le van a quitar la cantidad de acciones que usted tenga, sea por napa subterránea o por río. ¿Ya? Solo cambia la figura jurídica a administración de uso de agua. ¿Ya? Pero usted puede seguir usando el agua. Ahora, si usted me dijera, puta, tengo un campito y con una acción no me alcanza
¿Podría tener 2 o 1,5? Sí, porque mientras no exista la Agencia Nacional del Agua, que se tiene que crear, la DGA va a seguir otorgando derechos, o sea, no derechos, autorizaciones de uso del agua en la medida de la necesidad de las personas. ¿Ya? Eso. Muchísimas gracias, Bessie, Gaspar. Aprovechamos, sí, aquí hay otra pregunta, pero queremos contarles que acá atrás se están imprimiendo banderas o poleras o lo que ustedes quieran. Así que para que aprovechen pueden acercarse ahí a los amigos que están imprimiendo. Y acá tenemos la pregunta de un vecino. Cuéntenos, vecino. Sí. Kamisaraki Gaspar, Kamisaraki Betsy, Kamisaraki Cuyacanaka, Gilatanaka. Mi pregunta, bueno, eso en lengua aymara significa hola Gaspar, hola y hola a todos los hermanos y hermanas que están acá presentes. Y quise decirle a la aymara que tengo muy poco conocimiento de eso, ya es mi cultura, pertenezco al pueblo aymara, soy nortino. Usted está más acostumbrado a ver personas relacionadas con los mapuches, muchas gracias por eso. Y esa palabra hoy en día se ha transformado en una vilipendia, que yo lo veo más del racismo en torno a la plurinacionalidad, que de verdad que yo he encontrado muchas noticias ofensivas respecto de cómo tratan, que siempre lo veo de la óptica del racismo, pero me gustaría que explicaran qué significa que nuestra constitución sea ahora plurinacional. Eso. Muchas gracias, vecino. Le damos ahora que parta Gaspar. Yo te lo respondo. Bien, me gustaría explicarles una novedad que propone esta propuesta de constitución y que vincula no solo a los pueblos indígenas, sino también a otros grupos. Ustedes probablemente han escuchado hablar muchas veces de la igualdad. De hecho, la Constitución actual establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Y es así, y está bien, así debe ser. Y esto viene de la Revolución Francesa al menos, somos todos iguales. Ahora, definir que somos todos iguales es una definición que se conoce como de igualdad formal. ¿Por qué formal? Porque decimos que somos todos iguales. Pero a ver, mirémonos entre nosotros. En la práctica, todos sabemos que hay algunas personas que son más iguales que otras. Es decir, un niño, por ejemplo, que nace en una familia acomodada con todas las cosas resueltas versus un niño que nace en condiciones muy precarias en una población. ¿Tienen iguales oportunidades? La respuesta es obvia. Entonces, no solo basta con decir que somos todos iguales, que es la igualdad formal. Y la igualdad tiene más escalones. El segundo escalón se llama la no discriminación. Entonces, bueno, somos todos iguales y además se prohíbe la discriminación ante la ley y ante todo, no solo ante la ley. Entonces, tenemos la igualdad ante la ley como el primer escalón más básico y más burdo de la igualdad. Después tenemos la no discriminación como el segundo escalón, ¿sí? Y después viene el tercer escalón, que es el escalón más avanzado, que ya ha sido superada la igualdad formal y pasamos a hablar de la igualdad sustantiva. Y eso, la igualdad sustantiva, ¿qué significa? Si yo digo, somos todos iguales ante la ley, y hay una escalera, y digo, ya chicos, subamos todos, vamos, somos todos iguales, y hay alguien en silla de ruedas, ¿va a poder entrar? No, porque hay una escalera. Entonces corresponde que yo diga, esto es igualdad ante la ley, somos todos iguales, así que ahí está la escalera. Eso no es igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es ponerle una rampa a la persona que está en silla de ruedas para que la persona en silla de ruedas... ¿Dónde aplicarían ese concepto? Sí, ¿En qué? Para saber. Partí con el ejemplo de silla de ruedas y voy a poner 5 más, si me permite avanzar. De silla de ruedas no es un ejemplo. Como que Las personas con discapacidad son el 20% de la población. O sea, la ley dice que tienen que haber rampa y todo. Decimos de la ley, ¿no es cierto? Entonces eso debería funcionar. Entonces, ¿cuál es lo sustantivo que tú dices? Sí, vamos a seguir. Entenderlo bien. Por favor, si me permite terminar, vamos a poder entenderlo. Entonces, las acciones afirmativas son las que buscan compensar las dificultades estructurales que generan que la igualdad por sí sola no sea igual para todos. El ejemplo de las personas con movilidad reducida es un ejemplo. Pongamos otro ejemplo, el caso de las mujeres. Cuando en una familia hay un niño enfermo que requiere cuidados, ¿quién deja de trabajar habitualmente, la mamá o el papá? Cuando hay un adulto mayor que requiere cuidados y tiene hijos e hijas, habitualmente, ¿quiénes son quienes dejan de trabajar para cuidar al adulto mayor? Las hijas. Cuando hay un trabajo nocturno, por ejemplo, que es un buen trabajo, pero queda muy lejos y implica volver tarde de la casa, habitualmente,
si hay un hombre o una mujer. ¿Qué dice la mujer respecto a volver tarde sola en la noche? Mejor no tomo el trabajo. Está estudiado, no lo digo yo, está estudiado que por el mismo trabajo existe una brecha remuneracional que hace que a las mujeres se les pague menos que a los hombres. Eso está estudiado. Está estudiado que en los grupos donde hay hombres y mujeres, a las mujeres se les suele interrumpir más y suelen intervenir menos. Hoy día, por ejemplo, en el Congreso tenemos por cada 4 hombres, una mujer. Entonces ahí viene la pregunta, bueno, si somos todos iguales y además está prohibida la discriminación, ¿qué situaciones generan que haya 4 hombres por una mujer? Probablemente todos los ejemplos de las dificultades que mencionamos anteriormente en relación a los cuidados de hijos, de adultos mayores, ¿cierto? Todas las dificultades favorecen que, por ejemplo, cuando se pone financiamiento para las campañas, adivinen al hombre o a la mujer, ¿a quién financian menos? Adivinen cuando hay que salir a hacer campaña, ¿quiénes tienen más dificultades para hacer campaña? Porque tienen que hacer labores domésticas. Entonces, todas estas situaciones deben ser, o buscamos, y esta es una posición política, ser compensadas con medidas afirmativas para lograr la igualdad sustantiva. Y en el ejemplo de estas dificultades estructurales que le hacen la vida más difícil a las mujeres, es que justamente esta propuesta de constitución propone la paridad. Es decir, independiente de las dificultades o las condiciones que existan, el Consejo Municipal de Santiago a lo menos debe estar compuesto por la mitad mujeres, porque en Santiago la mitad de las personas que viven son mujeres. Y en la Cámara de Diputadas y Diputados, independiente de cualquier cosa, a lo menos la mitad tienen que ser mujeres. Y en el Senado, la mitad mujeres. Y en los consejos regionales, la mitad mujeres. Y en todos los órganos de elección popular, la mitad mujeres. Entonces, la paridad constituye un acto de acción afirmativa para que esa igualdad formal se transforme en una igualdad sustantiva. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad, con las personas que pertenecemos a la diversidad sexual. Las niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, son personas, tienen los mismos derechos que todo el mundo, pero sabemos que las niñas, niños y adolescentes sufren fenómenos de vulneración específicos. Y es por eso que esta Constitución, después de definir la igualdad sustantiva en el artículo 20, al tiro, específicamente dice: las niñas, niños y adolescentes tienen derechos a la autonomía progresiva, a vivir en un ambiente familiar y a que se les cuide. Bueno, todos tenemos derecho a que se nos cuide, pero como sabemos que en los niños es un problema especial, se especifica. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos, ¿cierto? Pero para poder gozar de la igualdad sustantiva, se explicita el derecho a la autonomía y a la accesibilidad universal. Si esta reunión, todos somos iguales, y aquí hay alguien que es sordo, ¿estamos proveyendo las condiciones de igualdad para que esa persona sorda pueda participar de esta reunión? No, porque no tenemos lengua de señas. Y esa es la diferencia entre la igualdad formal, que ha sido superada a nivel comparado, y pasamos a la igualdad sustantiva, que incorpora hacer acciones afirmativas para compensar las dificultades estructurales que dejan a algunas personas en posición de desventaja. Y en el caso particular de las personas que corresponden a pueblos indígenas o pueblos originarios, existen muchas situaciones reales que dificultan el desarrollo de las personas que pertenecen a estos pueblos, y es por esto que en derecho internacional también se reconocen medidas afirmativas, igual como con las mujeres, con las personas con discapacidad, con niñas, niños y adolescentes, con personas de la diversidad sexual, que justamente promueven poder ejecutar los derechos en condiciones de plena igualdad. Oye, le voy a contar una cosa, dato freak. La palabra igualdad aparece mencionada 30 veces en el texto constitucional, pero tiene diversas dimensiones, por cierto. Y está la igualdad ante la ley formal y la igualdad sustantiva, que muy bien le explicó Gaspar, pero además, por ejemplo, hay igualdad ante el acceso a la justicia, otra manifestación de la igualdad. O cuando hablamos del derecho al sufragio, vemos la igualdad sustantiva en las adecuaciones necesarias para las personas con discapacidad. Así que ahí, si quieren más ejemplos, pues yo siempre ando con mi versión portátil, porque tiene una como lupita, pongo el vocablo y aparece mágicamente. Ahora, sobre la plurinacionalidad, estimado. Primero, tenemos que enfocarnos en lo que significa nación, que es distinto al Estado, ¿ya? Entonces, la nación es un conjunto de personas que comparten, por ejemplo, características culturales, o que comparten una espiritualidad,
muchas veces un territorio, pero no siempre, ojo, porque hay naciones que no comparten territorio, como por ejemplo la nación palestina que está siendo destruida por la nación israelí. Entonces, comparten una historia común, ojo, ¿ya? Esto no es mío, esta cuestión me la enseñaron a mí en primer año de la universidad, caballero Carlos López. Entonces, tenemos que distinguir nación de Estado. El Estado es más grande, se divide por poderes, también comparte un territorio común, siempre hay territorio. O sea, el Estado Vaticano, que está en Roma, tiene un territorio y es un Estado. Luxemburgo también es un Estado, que es chiquitito. O sea, siempre se comparte un territorio común. Pero además hay división de poderes. Poder ejecutivo, presidente, ministro, subsecretario. Poder legislativo, que es aquel que hace las leyes. Y poder judicial, que es el que conoce de una causa judicial, juzga y hace ejecutar lo juzgado. ¿Ya? Ejerce jurisdicción, aplica la ley. Ahora bien, ¿por qué tenemos que hacer esa distinción? Porque hay países que tienen muchas naciones, pero que son un solo Estado. O sea, la organización grande es una sola, pero tiene múltiples naciones. Ejemplo de ello, Nueva Zelanda. En el caso de mi familia materna venía del País Vasco, que es parte de España y es una nación, mas no es un Estado, ¿ya? Entonces hay muchos lugares donde hay naciones con estados, ¿ya? ¿Por qué se le reconoce a los pueblos originarios? Porque estamos superando aquella noción de la Constitución del 80, en donde decía que el Estado era Estado-nación, una sola nación, un solo Estado, y pasamos a múltiples naciones que las reconocemos, pueblo de Aguita, Yagán, Mapuche, etcétera, con un Estado grande. Y es más, esta Constitución, en el artículo 6, habla de la indivisibilidad del Estado. Que tengamos múltiples naciones no significa que el Estado se va a fragmentar. Ya sabemos, el Estado es grande, las naciones son chiquititas. Ahora bien, ¿se acuerdan del venezolano que yo les contaba? Ya. El venezolano, Andrés Bello, dijo alguna vez que la costumbre no constituye derecho a menos que la ley se remita a ella. Y por lo tanto, como yo les contaba, hay veces en que las naciones tienen sus propias costumbres. Y como esta Constitución reconoce esas costumbres, acuérdense, a menos que la ley se remita a ella, por lo tanto, por ese solo acto, se reconocen esas costumbres y se transforman ¿en qué? En derecho. Porque una de las fuentes del derecho es la costumbre. Ley, costumbre y jurisprudencia. ¿Ya? Que fome, pero hay que explicarlo bien. Ahora, ¿se va a fragmentar el Estado? No, pues. Porque para que algo nazca la vida del derecho, tiene que haber una ley. Por lo tanto, el simple reconocimiento por parte de la Constitución no es suficiente. Le vamos a ir al pega al poder legislativo y ya, pues trajen como los convencionales ahí toda la noche, por favor. Hagan leyes, pónganse a hacer leyes. ¿Para qué? Para que ese reconocimiento de la costumbre que pasa a ser derecho se haga materia viva y yo lo pueda aplicar, o los colegas abogados lo pueden aplicar. ¿Ya? De eso consta cuando hablamos, por ejemplo, del pluralismo jurídico. Ya saben, el venezolano dijo que la costumbre era derecho siempre y cuando la ley se remitiera a ella. Por lo tanto, como esta Constitución reconoce la costumbre, esta se transforma en derecho. Para que sea aplicable, tiene que ser ley de la República. Si no es ley, no se puede aplicar. Hay un concepto en el derecho penal que es bastante interesante, que dice, nula pena sin el eje. No hay pena
si no hay ley. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en el derecho penal? O sea, si un mapuche mata a alguien, lo van a juzgar bajo la ley mapuche. No. ¿Por qué no? No la pena sin el eje. No hay pena si no hay ley. Y nadie puede ser juzgado si no hay una ley penal previa. Porque para el derecho penal, el delito existe cuando existe una ley. ¿Y hay leyes? No existen las leyes. Ay, es que van a tener sus propios tribunales. Hasta el día de hoy yo no conozco ningún tribunal indígena, nunca me lo pasaron en procesal. Se van a tener que crear nuevos tribunales. ¿Pero quién va a supervisar esos tribunales? La excelentísima Corte Suprema. Solo la excelentísima Corte Suprema. ¿Ya? Esa va a ser la cabeza de todo el sistema jurídico procesal. Quien conoce, juzga y hace ejecutar los juzgados. ¿Ya? O sea, hasta aquí yo no veo que se desmembre nada. ¿Qué dicen las leyes? ¿Ah? ¿Qué dicen las leyes? Las leyes las hace el Poder Legislativo. ¿Quién es el poder legislativo? En la nueva Constitución van a haber dos cámaras. La Cámara de Diputados y Diputadas que representa al pueblo, lo dice. Y la Cámara de las Regiones que representa a las regiones y hace las leyes de tipo regional. Porque nosotros pensamos que los problemas de Santiago no son los problemas de Punta Arenas, po. Y por lo tanto van a haber leyes de acuerdo regional. ¿Cuántas personas van a conformar la Cámara de las Regiones? Bueno, habrán por lo menos 3 escaños por región. ¿Y cuánta gente va a ser de la Cámara de Diputados? La misma de hoy día. Al menos 155 miembros de la Cámara de Diputados y Diputadas. La Cámara de Diputados y Diputadas va a ser leyes nacionales. La Cámara de Regiones, leyes de tipo regional. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que llamamos nosotros bicameralismo asimétrico. ¡Ay, qué terror! Se eliminó el Senado. Voy a contar una cosa. Como la gente solo leyó la Constitución del 80 y se perdió una parte muy importante que son las actas, porque en derecho para saber qué pensaba el legislador yo tengo que leer las actas. Cuando se piensa en el Senado, se piensa en una Cámara elitista. ¿Ya? Se piensa en una Cámara que hace la misma labor de la Cámara de Diputados, po. O sea, vuelve a revisar la ley, le hace nuevas reformas, etc. Y lo que hace es frenar. Pero además, lo que tiene la Constitución del 80 es que los quórum de reforma constitucional son muy altos. Y eso es un candado de fierro. Pero además de eso, tenemos un problema base. Que en la Constitución del 80 no hay mecanismos de democracia directa. Por lo tanto, con esta nueva Constitución van a tener iniciativas populares de norma jurídica. ¿Saben qué? Yo creo que hay que legislar en esta materia. ¿Juntemos un porcentaje del padrón electoral? Vamos. ¿Saben qué? Yo creo que hay que derogar una ley porque es mala. Mala como la pizza helada. Juntemos un porcentaje del padrón electoral, lo juntamos, derogamos la ley. O exigimos, mejor dicho, al legislador que derogue la ley. Oye, ¿sabéis que a mí no me gusta la nueva Constitución? Yo creo que hay que modificarla, aprobar para reformar. Pero eso nace de la ciudadanía, ojo. Porcentaje también del padrón electoral para modificar la Constitución. Oye, ¿sabéis que a mí no me gusta nada? El 4 de septiembre la prueba ganó esto. Izquierdistas, comunistas. No me gustó. Hay una cápite, reforma y reemplazo, en donde se puede cambiar por completo una constitución, por vía de asamblea constituyente. ¿Y por qué me río? Porque para poder entrar al proceso constituyente tuvimos que hacerlo por la ley 21.200 que agrega letra a la Constitución de 1980, con todo lo que se implicó. En esta Constitución, en cambio, hay un mecanismo para eliminarla por completo. O sea, como el reseteo del celular. ¿Ya? Volvemos a hoja cero. Ahora, lo último para terminar. Ya saben,
no se desmembra el Estado, porque el Estado es lo grande. Pero hay un punto muy importante. El convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Pueblos Originarios lo repiten y dicen lo mismo. Las naciones indígenas o los pueblos originarios nunca pueden estar por sobre el Estado ya constituido. Carla, ¿me equivoco? Carla, ya. Y lo dicen los tratados. En esta nueva constitución hay reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos como letra constitucional. O sea, si se aprueba, esos dos artículos del 169 de la OIT, que es un tratado internacional de derechos humanos, y la Declaración de los Pueblos Originarios, que también es un tratado de derechos humanos, pasan a ser letra constitucional. Entonces aseguramos la estabilidad igual del Estado. Porque aunque no estuviera acá, está en un tratado internacional, porque ya es letra constitucional. ¿Vamos? ¿Estamos claros? ¿Más preguntas? ¿No? Muchísimas gracias, Bessie Gallardo, constituyente por el Distrito 8, junto a Gaspar Domínguez del Distrito 26. Vamos a seguir recogiendo preguntas del público. Aquí hay una pregunta, pero antes yo había visto levantada aquí la mano del vecino, ¿o no? Ya no. Usted quería preguntar. Le permitimos primero al vecino que... Ya, muchas gracias, vecino. Oye, feliz de esta instancia. Yo valoro la valentía que tiene usted. Lo he escuchado a este señor Domínguez, ha sido muy explícito y claro. Valoro el esfuerzo, bonito, mucha gestión, pero tengo mis aprensiones por la política, básicamente porque soy un viejo ya que he creído de todo y nunca ha resultado nada. Soy un escéptico, pero un escéptico ilustrado que tengo conocimiento. De formación ingeniero comercial de la Universidad de Concepción, donde nació el MIR del año 70. Estudié en la Universidad de Concepción y nací en Concepción. No olvidemos que los políticos hoy día y siempre han estado ávidos de poder. El poder seduce a muchos y muchos quieren permanecer en el poder. Entonces hoy día yo veo que nuevamente nace el sistema político del cual nosotros todos quedamos aberrados, yo sobre todo, después de 30 años que miraron para el lado. Todos fueron capturados por los grupos económicos, los grupos de poder, y eso a ustedes les consta. Y a mí también me consta, y eso es triste para este país, que no hizo absolutamente nada. Todos fueron capturados. Los grupos económicos, si ustedes se empiezan a dar cuenta, Metrogas, ¿cierto? El grupo Angelini y otros connotados. ¿Y la pregunta? Espera, es que voy para allá. Lo que me hace ruido hoy día es por qué hay una presión fuerte de la política para nuevamente adueñarse de esta constitución y transformarla y bajar los escaños, ¿cierto? Y bajar el quórum. Y yo la verdad que encuentro un absurdo, porque estamos llamados a hacer aprobar o rechazar, y quedamos todos tranquilos porque se van a juntar los mismos de siempre, la élite, ¿cierto? Los políticos de siempre, y van a dejar que este país no suceda y no se mueva la aguja y que demos una nueva buenas intenciones, porque la Constitución es una flecha de buena intención hacia el futuro y hacia el devenir de la nación. Y eso a mí me tiene preocupado y me gustaría que el señor Domínguez me lo explicara, porque hoy día existe los grupos económicos, los intelectuales que están en los medios de comunicación y que los invitan, ¿cierto? Y los medios que están controlando este país en términos de comunicación. Y eso a mí me duele, porque esta es una muy buena propuesta, creo yo. Eso es. Muchas gracias, vecino. Gaspar, ahí la interpelación fue para ti. ¿Qué puedes contarnos al respecto? Sí, muchas gracias al vecino. Yo comparto gran parte de las aprehensiones que él tiene. Y quiero poner algo de realidad también a esto. Si gana el rechazo, ¿nos vamos a ir en un abismo profundo de...? No, no es tan terrible. Si gana el apruebo, ¿va a transformarse el Chile en el país del Edén? No, tampoco. Digamos las cosas como son. Y probablemente, quienes creemos que la mejor opción es el apruebo, no porque esto se apruebe ya nos vamos para la casa y resulta que vamos a tener un sistema perfecto. No, por ningún motivo. Y quien les diga que por aprobar esta constitución van a mejorar las pensiones y los hospitales no van a tener lista de espera, se lo están engrupiendo. No es así. No es así. Y por eso lo que dice el vecino es tan cierto.
Porque esta Constitución, como dije recién, no busca ser una varita mágica que arregle los problemas. Es una caja de herramientas. Y las cajas de herramientas se pueden usar mal o se pueden usar bien. Y quiero hacer una reflexión más profunda. Yo tengo menos de 40 años. Yo nací prácticamente en democracia. Y a finales de octubre del año 2019, yo descubrí, con mucho pesar, que la democracia no está dada. Que la democracia es frágil. Y creo que represento a los que tenemos menos de 40, que pareciera que muchas veces creyéramos que la democracia es una cuestión por defecto. Y cuando yo vi al presidente de la República decir estamos en guerra, y después al jefe del estado de excepción decir yo no estoy en guerra con nadie, es decir, a un militar desautorizando al presidente en televisión abierta, con todas las ciudades de Chile en llamas, con enfrentamientos entre militares, civiles, yo descubrí que la democracia cuesta. Y que la democracia además no es lo más fácil. De hecho, yo diría que es lo más difícil. Y tuvimos la capacidad como país de, a través de un proceso político, democrático, enfrentar una profunda crisis social. Y hoy día estamos aquí con un texto que no es perfecto. Y a mí no me gustan todos los artículos de ese texto. La única opción que a mí me gusten todos los artículos es que yo lo hubiera escrito solo. Pero justamente el fenómeno de la democracia implica hablar con otros que piensan distinto a uno y ponerse de acuerdo. Y por eso es importante que la evaluación del texto de cara a la elección la hagamos considerando el texto en conjunto. Y yo estoy seguro que el texto en conjunto entrega mucho mejor piso para continuar. Salud, vivienda, educación, derechos sociales, descentralización, medio ambiente, género, o sea, es una larga lista de razones. ¿Y por qué digo esto? Porque el régimen político, que es lo que nos pregunta él, ¿se va a resolver así porque sí? No. Pero esta misma cancha, donde hay diputadas y diputados, senadores, ¿qué cambios le vamos a hacer? Bueno, primero, la mitad van a ser mujeres. A lo menos. Segundo, tiene que haber representación de pueblos indígenas. Tercero, pueden haber iniciativas populares de ley. Es decir, nosotros podemos escribir un proyecto de ley, juntamos firmas y lo presentamos. Si el Parlamento promulga una ley y a nosotros no nos gusta, podemos juntar firmas, llamar a un plebiscito y derogar la ley. Si nosotros queremos modificar algún elemento de la Constitución, podemos juntar firmas, llamar a un plebiscito y promover o votar una propuesta de reforma constitucional. ¿Significa esto que las leyes que vayamos a hacer son buenas? No, pues. Pero aparece la posibilidad de complejizar el escenario, asegurar la participación de grupos excluidos, entregar más poder a las personas. Y en ese escenario estoy seguro que la posibilidad de construir un camino hacia un lugar mejor es cierta, pero no está asegurada. Y por eso es fundamental que el libro más vendido este año en Chile sea la propuesta de Constitución, que el libro más descargado de la página de la biblioteca sea el libro de la Constitución. Eso nos tiene que hacer sentir profundamente orgullosos como país. Y finalmente, en el caso de que la propuesta se rechace, volveremos a foja cero. Nadie sabe bien si otra convención o la Constitución la van a escribir la Cámara de Diputados, no sabemos. Pero si esta Constitución se aprueba, hay un plazo que está conocido, y yo se los quiero contar. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Lo primero, el presidente de la República debe llamar a un Congreso pleno, donde van a llegar todos los senadores, diputadas y diputados, harán un acto solemne y jurarán respetar esta Constitución. Todos, los que aprobaron el apruebo y los que aprobaron el rechazo. Porque el pueblo soberano decidió aprobar y tendrán que jurar respetarla. Eso pasará primero, 10 días. Después se considerará derogada la Constitución vigente y se considerará que entra en vigencia en esta. Eso en un periodo de 10 días. Pasará lo que les conté recién del agua. Así que ahora les voy a contar otras cosas. En 3 meses se va a conformar lo que se llama el Consejo de Gobernadores. El Consejo de Gobernadores será presidido por el presidente de la República y todas las y los gobernadores de las regiones. Y ellos dirán y empezarán a ver cómo implementar el proceso de descentralización. En un periodo de 1 año deberá promulgarse la ley electoral y dirá cómo va a funcionar lo de la paridad de los escaños para los próximos órganos.
En un plazo de 12 meses deberá ingresar el proyecto de ley de Sistema Nacional de Cuidado para apoyar a las personas que ejercen labores de cuidado. En un plazo de 18 meses ingresará el proyecto de Sistema Nacional de Salud, que justamente definirá cómo se va a ordenar la salud, y en 2 años ingresará el proyecto de discusión de vivienda y del Sistema Nacional de Suelos. Cada uno de estos proyectos tiene 2 años para ser discutido. ¿Van a quedar esos proyectos buenos? No necesariamente. Por eso decimos que esta Constitución es una caja de herramientas, es un punto de partida. Y yo espero que aquí a todos nos indigne que un adulto mayor tenga que elegir entre comprar medicamentos o pagar el arriendo. Yo espero que aquí nos indigne que una mujer no pueda trabajar o no tenga pensiones porque ha pasado toda su vida cuidando a un niño enfermo. Yo espero que nos indigne que para poder acceder a salud depende cuánta plata tenga en la billetera. Y eso no se va a cambiar con una Constitución, porque una Constitución no es mágica, ni aunque fuera la mejor del mundo. Esta Constitución no busca ser la mejor, pero sí nos entrega las herramientas para en conjunto trabajar y construir los elementos que nos permitan mejorar todas estas situaciones que nos deben indignar. Comparto las preocupaciones que tiene nuestro vecino, pero yo lo llamo a confiar, a creer, porque llevamos 40 años haciendo distintas cosas con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha que han chocado una y otra vez con la misma Constitución, y ahora nos estamos dando la oportunidad de avanzar con una Constitución distinta. Muchas gracias, Gaspar. Bueno, nos quedan unos minutitos. La vecina quería hacer una pregunta. ¿Quiere todavía realizarla? Ah, ok. Muchas gracias. Ah, ya, aquí hay... Una consulta que te quiero hacer, que me quedó así en el tintero en este minuto. Cuéntame, ¿el pueblo Rapa Nui en este minuto se rige por nuestras leyes o por otras leyes? Según lo que yo entendí, se rige por las leyes del Estado chileno, y como pertenece al Estado chileno, no sé si me equivoco, constituyentes, tienen que seguir las leyes del Estado chileno. ¿No es así? Aquí Bécil nos va a aclarar más el punto. Ya, a ver. Gaspar decía que 10 días después de aprobarse esta Constitución, efectivamente, el Congreso Pleno va a jurar ante la Constitución. ¿Qué va a pasar? Porque esto es como un Big Bang jurídico. Entonces, tenemos que empezar a revisar el ordenamiento jurídico. Que el ordenamiento jurídico, la Constitución, las leyes, los decretos con fuerza de ley, los decretos leyes, que ahora son leyes de la República, los decretos supremos, los reglamentos, etc. Y se empiezan a revisar para saber cuáles están acorde a esta nueva Constitución y cuáles no. Aquellos que no estén acordes a la nueva Constitución se mueren, quedan derogados. Y por lo tanto, ahí entra el Poder Legislativo a trabajar de nuevo, porque hay que llenar esos espacios vacíos, ¿ya? Esta pega también la van a tener los ministerios, por ejemplo, porque los ministerios le estoy tratando de explicar porque es algo... Por eso, estoy siendo muy puntual. Ahora, le vuelvo a insistir. Una vez que se promulgue la nueva Constitución, lo que hacen los juristas, lo que hacen los ministerios, lo que hace el Poder Legislativo es revisar todo el conjunto del ordenamiento jurídico para ver si hay letra legal o reglamentaria o de decretos que no esté conforme a la nueva Constitución. Porque esas leyes, esos decretos, esos reglamentos, cuando nace la nueva Constitución a la vida del derecho, si son inconstitucionales, se mueren, porque dejan de funcionar, ¿ya? Pero hay que hacer una revisión. Hay miles de leyes, ya vamos casi en la 22.000. Hay miles de decretos, hay miles de reglamentos, hay miles de autoacordados. Por lo tanto, se hace una revisión completa de todo el ordenamiento jurídico, de todo el universo de leyes, reglamentos, decretos que hacen funcionar el aparato jurisdiccional. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Porque van a haber leyes que son inconstitucionales, van a haber decretos que son inconstitucionales, van a haber reglamentos que lo son también. Y hay que hacer la revisión. Muchísimas gracias, Bessie. Aquí me acaban de contar que hay una pregunta por las redes sociales. Vamos a responder también.
Sí, las redes sociales nos preguntan qué pasa con los derechos de la naturaleza y también de los animales en la nueva Constitución. Veo que hay muchos pegüitos, pegüitas y gatitos en el barrio, así que ¿qué pasa con esos derechos, por favor? Ya. Los animalitos, tan lindos los amo, los animales pasan a ser seres de especial protección. Merecen una vida libre de maltrato y además se reconoce su sintiencia. Por lo tanto, dejan de ser cosas muebles semovientes para ser seres de especial protección. Muere una cosa, que es una parte del Código Civil que habla de las cosas muebles semovientes, pero se mantiene la ley Cholito. Pero además se van a crear nuevas leyes, porque no es solo para los animales de compañía, es para todos los animales. Animales de compañía, animales de granja, animales nativos, especies en peligro de extinción, etc. Por lo tanto, lo que hace la nueva Constitución en materia de animales es abrir la puerta para que la futura legislación efectivamente proteja, primero, a los animales como seres de especial protección, segundo, reconozca su sintiencia y tercero, que estén libres de una vida de maltrato. Ahora, pasa con la naturaleza, que la naturaleza se vuelve un sujeto especial porque tiene derechos. Evidentemente, la madre naturaleza no va a ir a una corte a reclamar sus derechos. Pues, hola, buenas tardes, soy la naturaleza, tengo derechos. No funciona así. ¿Cómo funciona? Cualquier persona por sí misma, persona natural o jurídica, ya sea por sí misma o en nombre de la naturaleza, va a poder reclamar dichos derechos de la naturaleza, ¿ya? Por la vía judicial o por medio de la Defensoría de la Naturaleza. Y esto es sumamente importante porque creamos una nueva institucionalidad que se refiere a la Defensoría de la Naturaleza. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, en una emergencia climática, necesitamos defender los derechos de la naturaleza. Esto en el derecho es súper innovador, porque con la Constitución del 80 solamente teníamos el derecho a habitar en un medio ambiente libre de contaminación. Ahora se abre todo un espectro, ¿ya?, de legislación nueva, etcétera, pero además nuevas instituciones que efectivamente defienden la naturaleza ante casos como el de Petorca Puchuncaví, ante casos como el de Quintero, ¿ya?, ante casos como el de Coronel, que también es zona de sacrificio. Esto no solamente defiende la naturaleza, sino que también defiende a las personas, sobre todo a las personas que viven en zonas de sacrificio, ¿ya? Y además de eso, incluimos una norma sobre aire limpio. O sea que las personas tienen derecho a respirar un aire limpio. Eso es súper importante, sobre todo en un mundo en que mucha gente muere de enfermedad respiratoria, cáncer de pulmón, etc. Entonces, insisto, abrimos todo un espectro de nueva legislación, de nuevo derecho en pos de los derechos de la naturaleza, pero además protegemos a las personas. Muchísimas gracias, Bessie.